Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez más. Espero que todos se encuentren de maravilla. Para los que son nuevos por AQU, un abrazo enorme y gracias por unirse a esta comunidad. Mi nombre es y este es mi espacio donde comparto mis pasiones, reflexiones y sobre todo, mi amor por muchas cosas, pero hoy en particular, por una persona que estoy segura, a muchos de ustedes también copyright les roba el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una actriz que ha conquistado corazones en todo el planeta, una mujer que irradia talento, belleza y una energía arrolladora. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Anne Rafael. Y no será el típico resumen de su biografía que pueden encontrar en Wikipedia. Quiero ir quiero explorar QU Copyright la hace tan especial. QU Copyright es lo que la convierte en un icono, y por QU Copyright sus interpretaciones nos tocan tan profundamente. Vamos a recordar algunos de sus momentos memorables, vamos a analizar lo que ha significado para la televisión superíndice 3N turca, y por supuesto, vamos a más menos un poco con lo que el futuro le depara. Antes de que nos adentremos en este viaje, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de estos momentos que compartimos, les invito a suscribirse. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Al suscribirse activen la campanita de notificaciones, a su YouTube les avisaré cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto si les gusta este vídeo en particular, do copyright genme un me gusta gigante porque a su copyright que este tipo de contenido les interesa y puedo traerles ese. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarremos nuestras palomitas y empecemos a celebrar el talento y la magia de Anne Rafael. Para Anne es mucho ese que una cara bonita. Es una fuerza de la naturaleza, una artista que se entrega por completo a cada personaje, que logra transmitir emociones con una mirada, con un gesto, con una sonrisa. Y creo que esa autenticidad es lo que la conecta tan fácilmente con el público. Recordemos sus inicios. Su camino no fue precisamente un lecho de rosas. Participó superíndice 3 en concursos de belleza, tuvo más menos os papeles en series, pero fue con Gunea Jingthlar donde realmente empezó superíndice 3 a destacar. Su interpretación superíndice 3N de Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y decidida, capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de la audiencia y la catapultó superíndice 3 a la fama. Pero, ¿recuerdan esos primeros castings? Circulan vídeos en internet donde se ve a una joven Anne un poco tímida quizás, pero ya con una chispa innegable. Es fascinante ver esa evolución superíndice 3N, CU superíndice 3 una chica con su más menos o se transforma en la estrella que conocemos hoy. Gunea Jingthlar fue un punto de inflexión superíndice 3N, el primer gran paso en una carrera que prometió a ser brillante. La serie, un drama juvenil con toques de comedia, permitió superíndice 3 que han demostrara su talento para interpretar a personajes complejos, con motivaciones claras y conflictos internos. Selin Yılmaz era un personaje con el que muchos superíndice 3 bene se identificaron, una chica que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, que cometió errores pero que también copyright aprendo a de ellos. Y luego llegó superíndice 3 a Ek Laftan an Lamaz, la serie que la consagró superíndice 3 como una estrella internacional. Su química con Burak Deniz era innegable y la historia de amor entre Hayat Uzun y Murat Sarmaz nos mantuvo pegados a la pantalla durante semanas. Tantas noches nos quedamos despiertos viendo capítulos hasta la madrugada. Tantas teorías conspirativas creamos sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Confieso que yo fui una de ellas. Culpa moi. Pero a ver, ¿qué copyright puede culparnos? La intensidad de sus miradas, la naturalidad con la que se movían juntos, era imposible no creer que había algo de ese ayu de la actuación superíndice 3N. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química innegable entre Anne y Burak. Pero ese ayu del romance a Ek Laftan an Lamaz, también copyright fue importante porque mostró superíndice 3 a Anne como una actriz capaz de interpretar a una mujer fuerte, independiente y con un gran sentido del humor. Hayat no era la típica damisela en apuros,
sino una joven que luchaba por sus sueu más menos o si que no tenua miedo de defender lo que creua. Allá Tuzun era una bocanada de aire fresco en la televisión superíndice 3N turca, un personaje que rompua con los estereotipos de la mujer sumisa y dependiente. Era una joven decidida, con ambiciones profesionales y un fuerte sentido de la justicia. Y Ande logró superíndice 3 transmitir toda esa complejidad con una interpretación superíndice 3N natural y convincente. Y luego, por supuesto, tenemos Senu con diéresis al cap, la serie que la confirmó superíndice 3 como un fenu superíndice 3 meno global. Su interpretación superíndice 3N de Eda YLDZ, una florista talentosa y apasionada, nos enamoró superíndice 3 a todos. La historia de amor con Ser Cambolat fue un torbellino de emociones, llena de momentos divertidos, románticos y por supuesto dramáticos. Senu con diéresis al cap, elevó superíndice 3 la popularidad de Ande a niveles copyright ricos. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno en redes sociales, con hashtags que eran tendencia mundial dúa tras dúa. Los fans se obsesionaron con la historia de amor entre Eda y Serkan, creando fanfics, editando vídeos y organizando eventos para celebrar la serie. La química entre Ande y Kerem era innegable, y su relación superíndice 3N fuera de la pantalla alimentó superíndice 3 a UNMU, es la pasión superíndice 3N de los fans. Pero ese ayu del romance Senu con diéresis al cap, también copyright N abordu superíndice 3 temas importantes como la ambición superíndice 3N, la perseverancia y la importancia de perseguir tus sueu más menos os. Eda era una mujer que no se rendía fácilmente, que luchaba por lo que quería y que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Eda YLDZ no solo era una florista talentosa, sino también copyright N una joven con un espíritu emprendedor, que luchaba por conseguir una beca para estudiar arquitectura en Italia. Era un personaje complejo con un pasado difícil, pero que no se dejaba vencer por las adversidades. Y Ande logró superíndice 3 transmitir toda esa fuerza y determinación superíndice 3N con una interpretación superíndice 3N magistral. Y hablando de Kerem Bürsin, no podemos ignorar el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en la vida de Ande. La química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su romance se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. Si bien su historia llegó superíndice 3 a su fin, es innegable que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios de comunicación superíndice 3N y por los fans, quienes se alegraron de verlos juntos tanto dentro como fuera de la pantalla. Fueron una de las parejas queridas y populares de la televisión superíndice 3N turca, y su separación superíndice 3N sorprendió superíndice 3 y entristeció superíndice 3 a muchos. Sin embargo, a pesar del final de su romance, ambos siguen siendo grandes profesionales y continúan cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Se ayudó de sus series S populares, Ande también copyright N ha participado en otros proyectos interesantes, como Silla y Grados en CIAI y Alca, donde ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes entre su. En Silla y Grados en CIAI, Ande interpretó superíndice 3 a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y que se ve envuelta en una compleja trama de amor y venganza. Un personaje muy diferente a los que Awa ha interpretado anteriormente, ese dramático y con una carga emocional mucho mayor. Y en Alca Ande interpretó superíndice 3 a Muide, una joven periodista que investiga una serie de crímenes relacionados con una organización superíndice 3N secreta. Un personaje ese serio y maduro, que requirió superíndice 3 de Ande una mayor concentración superíndice 3N y un mayor compromiso. Y no olvidemos su incursión en el cine con la película Saroa y Aik, donde demostró superíndice 3 que también copyright N tiene talento para la comedia romántica. En esta película Ande interpretó superíndice 3 a una joven que se enamora de un hombre al que conoce en una fiesta y que resulta ser un alcohol superíndice 3 lico. Una comedia romántica con toques de drama, que permitió superíndice 3 que Ande mostrara su lado ese divertido y espontáneo. Pero Ande no solo es una actriz talentosa, también copyright N es una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas más menos de concienciación superíndice 3N sobre el CUNCER, la igualdad de geu copyright nero y la protección superíndice 3N del medio ambiente. Y eso para la hace a UNMU es admirable.
Ande ha utilizado su plataforma para dar voz a causas importantes y para concienciar a sus seguidores sobre temas relevantes. Ha participado en campau más menosas para recaudar fondos para la investigación superíndice 3N contra el cáncer, ha promovido la igualdad de GEU copyright nero y ha apoyado iniciativas para proteger el medio ambiente. Su compromiso social la convierte en un modelo a seguir para muchos GEU superíndice 3 venes. Ademun S.D. es una influencer con una gran presencia en las redes sociales. Su cuenta de Instagram es un escaparate de su estilo personal, sus viajes, sus proyectos profesionales y sus momentos de relax. Y sus seguidores, que se cuentan por millones, la adoran por su autenticidad y su cercanía. Ande utiliza sus redes sociales para conectar con sus fans, para compartir momentos de su vida personal y profesional, y para promocionar sus proyectos. Su cuenta de Instagram es una ventana a su mundo, un lugar donde sus seguidores pueden conocer la mood de cerca y sentirse mood cerca de ella. Su autenticidad y su cercanía son dos de las razones por las que es tan querida y admirada por sus fans. Pero volviendo a su carrera como actriz, ¿qué copyright le depara el futuro a Ande Rafael? Pues la verdad es que las posibilidades son infinitas. Ha demostrado que tiene talento, carisma y una gran capacidad de trabajo. Y estoy segura de que seguirá sorprendió copyright donos con nuevos y emocionantes proyectos. Se rumorea que estuvo trabajando en una nueva serie, que podrá ser una producción superíndice 3N internacional. También copyright N se habla de la posibilidad de que participe en una película de Hollywood. Imagunense a Ande en la gran pantalla, codeuándose con las grandes estrellas de Hollywood. Su talento y su carisma la convierten en una candidata ideal para triunfar en el cine internacional. No será sorprendente verla protagonizando una película de acción superíndice 3N, un drama istu superíndice 3 rico o una comedia romántica. Las posibilidades son infinitas y estoy segura de que Ande estuvo preparada para afrontar nuevos desafíos y para seguir creciendo como actriz. Sea cual sea su superíndice 3º paso, estoy segura de que Ande seguir brillando con luz propia. Porque tiene el talento, la pasión superíndice 3N y la determinación superíndice 3N para lograr todo lo que se proponga. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarla en cada paso del camino. Su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, su dedicación superíndice 3N a su trabajo y su determinación superíndice 3N para superar los obstáculos la han convertido en una de las actrices exitosas de la televisión superíndice 3N turca. Y estoy segura de que seguirá cosechando con diéresis copyright hitos en el futuro. Su talento y su carisma son innegables y su capacidad de trabajo es admirable. No tengo ninguna duda de que Ande seguirá sorprendió copyright donos con sus interpretaciones y que seguirá inspirando a muchos superíndice 3 venes a perseguir sus sueños más menos. En resumen, Ande Rafael es una actriz talentosa, una influencer carismática y una persona comprometida con causas sociales. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia, pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N. Y su impacto en la televisión superíndice 3N turca y en el mundo del entretenimiento es innegable. Es una inspiración superíndice 3N para muchos superíndice 3 venes que su más menos han con triunfar en el mundo del espectáculo. Y estoy segura de que seguirá sorprendió copyright donos con su talento y su belleza durante muchos aún más menos ese Ande Rafael es mucho ese que una cara bonita. Es una mujer inteligente, trabajadora y con un gran corazón superíndice 3N. Su talento y su carisma la han convertido en una estrella internacional, pero su compromiso social y su cercanía con sus fans la hacen aún ese admirable. Es un ejemplo de que se puede triunfar en el mundo del espectáculo sin perder la humildad y la humanidad. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright cruándolo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre Ande Rafael. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué copyright es lo que se admiran de ella? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta gigante, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo.
Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.